Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical con la información, las primicias, el análisis, la opinión, las diferentes corrientes de pensamiento. Estamos inaugurando octubre con esta agenda. ¿Fin de la pandemia en el horizonte? Es la interrogante. Luis Francisco Sucre, ministro de Salud, nos acompaña. Vamos a la parte política, el diagnóstico país que tiene Ricardo Lombana, ex candidato presidencial, otro camino, Panamá. Inseguridad. ¿La inseguridad se ha convertido en la otra pandemia? Juan Pino, ministro de Seguridad, estará conversando con ustedes. Después pondremos en perspectiva lo que nos diga el ministro. ¿La inseguridad es realidad o es percepción? Chay Chang-Sin, de la Fundación Pro Víctimas del Crimen, y también Lesbia González, psicóloga forense, nos acompañarán. Y cerramos con un análisis a las reformas electorales. ¿Sigue siendo un traje a la medida de la partidocracia de los diputados? Aurelio Barría, de la Sociedad Civil, nos acompañará. Y también tendremos al director nacional de asesoría legal de la Asamblea, Edgar Sacristán. Don Danilo Toro, esa es la agenda para hoy. ¿Qué le parece? La mesa está servida. Pero estamos pendientes de comenzar una nueva forma de vida. El gobierno ya ha dado señales de que el capítulo de la pandemia parece que está pasando. Pero si algo ha traído esta pandemia ha sido sorpresa. Sí. Vamos a ver qué nos dice el ministro. No nos metamos en Honduras, que podemos quedar en Guatemala. El que nos puede decir las cosas claramente es el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, que ya nos acompaña. Señor ministro, muy buen día. Muy buenos días, Hugo y licenciado y magíster, doctor Danilo Toro, y a todos los que nos ven. Oiga, señor ministro, yo le voy a decir algo que suena mal, pero quiero que usted escuche bien. Me gustó no verlo el martes. Bueno, pero la verdad, yo espero que esto que voy a decir tampoco se escuche mal. La verdad, yo también me alegré mucho de ya no tener que salir todos los martes, ¿no? Así que es una alegría compartida. Ministro, definitivamente estamos entrando en una nueva etapa en el tema de la pandemia. Usted no estuvo el martes en la conferencia habitual, la conferencia de prensa. Sin embargo, ha estado cerca de los medios y acuñó un término que me llama la atención: terrorismo de vacunas. ¿A qué se refiere usted con terrorismo de vacunas que no se va a aceptar? Mire, lamentablemente estamos en una situación en la que tenemos que respetar el concepto de cada uno, donde tenemos que respetar el derecho que tiene cada uno de vacunarse o no vacunarse. Lo que es inaceptable es que desinformemos para que la gente no se vacune. Nosotros como autoridades escuchamos a todo el mundo y lo que le pedimos a aquellos que no están de acuerdo con la vacuna es que también respeten a los que estamos haciendo nuestro trabajo, a los científicos que sí creen en la vacuna y a la población a la cual se le ha demostrado que la vacuna es segura, es efectiva y es eficiente. ¿Cuál sería su mejor...? Ese término, porque al final meter miedo infundado realmente no es correcto. Nosotros respetamos que den su opinión, si tienen algún estudio real que lo presenten, todo eso es correcto. Y en materia de ciencia o de medicina, estos debates se van a seguir dando por muchos años y así ha sido cada vez que sale un medicamento nuevo. Algunos están de acuerdo, otros no. Pero lo que no podemos es meterle miedo a la gente sin un fundamento real para evitar que la gente haga valer su derecho y sobre todo que quiera ponerse en un área segura y fortalecer su sistema inmune. El que no lo quiera hacer, yo lo respeto, de verdad que sí.
Ahora, señor ministro. Entiendo todos sus derechos, pero lo que no podemos es desinformar. Señor ministro, no hay terrorismo sin terroristas. ¿Ya ustedes tienen identificados a terroristas de vacunas? Bueno, yo no quisiera seguir utilizando el término realmente, Hugo, posiblemente fue un poco duro. Sin embargo, lo que no podemos es seguir metiendo miedo, y eso es inaceptable. Ustedes, al igual que nosotros, sabemos y vemos personas que están en contra de la vacuna y que salen hablando en contra de la vacuna. Y eso es aceptable siempre y cuando no digan cosas que no son ciertas. Que den su opinión, nosotros la escucharemos, la evaluamos, tenemos un equipo de expertos en vacunas y de científicos y médicos estudiando cada propuesta, cada opción, cada opinión, e inclusive buscando estudios a nivel internacional que nos digan exactamente si pudiera estar pasando algo o no, o si hubiera algo que nos dijera a nosotros que las vacunas que se están aplicando no son seguras. Entonces, todo el mundo tiene derecho a dar su opinión, a favor o en contra, pero hasta ahí. Señor ministro, cuando usted dice no vamos a permitir terrorismo de vacunas, ¿es que van a hacer uso de alguna herramienta legal contra algunas personas? ¿Eso está en el horizonte? Bueno, recuerden que en la administración anterior inclusive se firmó un decreto donde se decía que lo que no se iba a permitir era desinformación. Nosotros no tenemos por qué tomar ningún tipo de acción contra una persona que no esté de acuerdo con nosotros, siempre y cuando sea respetuosa. Así que de nosotros como ministerio tomar acción por estar en contra o disentir con nosotros, no. El problema es cuando se desinforma, que es lo que estamos pidiendo, no a la desinformación, nada más. Ahora, ¿van a ustedes a emprender alguna acción legal contra quienes desinforman, señor ministro? Es la pregunta, entonces. La Dirección General de Salud Pública tiene la responsabilidad de hacer investigaciones de todo lo que se diga a favor o en contra. Si se demuestra que hay desinformación en lo que se está diciendo, entonces la Dirección General de Salud Pública, basado en la investigación que se haga, tendrá que tomar las medidas necesarias. Ministro, yo tengo más de 100 grupos de WhatsApp. De esos más de 100, hay 3 grupos que son antivacunas. Yo los leo y prácticamente por semana se estrenan nuevas líneas de comunicación. Le voy a leer las de esta semana. Si alguna es cierta, usted me dice, eso es verdad. Si no, simplemente diga todo eso es mentira, por favor. Las de esta semana fueron: la vacuna es veneno, la vacuna te lleva a cuadro SIDA. La cifra de este año hemos tenido 19,000 fallecidos por paros cardíacos solo en medio año producto de la vacuna. Y también que, bueno, genocidio ya eso tiene rato, y de que produce impotencia tiene rato. Pero han sido las líneas de comunicación de los antivacunas esta semana. ¿Alguna de esas líneas de comunicación es cierta? Ninguna es cierta, Hugo. Ninguna es cierta. Don Danilo Toro. Ninguna es cierta. Señor ministro, buenos días. Ministro, 2 preguntas muy distintas entre sí. La primera es que esta semana salió publicado el primer estudio clínico sobre COVID-19 en Panamá. El primer estudio clínico panameño salió publicado. Y me impactó, yo había visto la presentación hace meses de algunos resultados preliminares, pero impacta ver la asociación que hay entre esta pandemia y los enfermos crónicos del país. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos en cuanto a atención de lo que está represado en materia de enfermos crónicos? La segunda pregunta tiene que ver con lo que tradicionalmente pasa en Panamá ya para este mes. Los gobiernos de todos los tiempos suelen ya de cerrar compras, dejan de hacer compras, adquisiciones. ¿Está su ministerio en capacidad de poder enfrentar el reto de equipos y medicamentos en términos presupuestarios para lo que resta del año? Sí, muchas gracias,
Danilo. Fíjate, aquí. El futuro de la salud de la población panameña ha ido variando. La pandemia nos ha llevado a modernizarnos y ha hecho salir a flote inclusive cosas que posiblemente no estábamos viendo. Primero que todo, el COVID, recordemos que afecta con mayor gravedad a aquellas personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o problemas cardiovasculares. Nos dimos cuenta también que durante la pandemia muchas personas que se estaban controlando antes de la pandemia por alguna razón, que también hemos hecho el análisis, dejaron de atenderse y de controlar sus enfermedades. Y la parte lógica de esto fue, por el temor de asistir a una instalación de salud en donde posiblemente se iban a mezclar con personas que tenían COVID. Entonces, sentían que el ir a una instalación de salud, cuando hablo de instalación de salud, hablo de hospitales en general, MINSA, acá, posiblemente clínicas privadas, y para no ponerse en riesgo, dejaron de asistir. Nosotros, por supuesto, una vez que asumimos la administración, se dio la reinstalación y la reapertura gradual de todos los que han sido la consulta externa, MINSA y Caja, pero además de eso, también hemos ido evolucionando, en donde ahora estamos atendiendo a la gente inclusive por teletrabajo y por telemedicina, que es un sistema que estamos implementando y que de hecho nos están pidiendo que mandemos un grupo nuestro a Brasil para poder explicar exactamente cómo es este sistema. Panamá, gracias a Dios, hemos tenido la capacidad de irnos innovando, a irnos reinventando para poder atender a nuestra población y no arriesgarnos a que tengan que ir de manera necesaria a una instalación de salud. La teleconsulta y la telemedicina nos está ayudando enormemente por varios factores, y los digo rapidito. Uno, le damos comodidad al paciente que pueda hacerlo desde su casa. Dos, evitamos que tenga que gastar dinero en transporte. Tres, no tiene que perder tiempo haciendo filas cuando puede estar en su casa haciendo otra cosa, sí, solamente para sacar una cita. O también que no tenga que ir a una instalación de salud para hacer una consulta de dónde o cómo debe de dirigirse para atenderse. Todo esto lo estamos haciendo a través de teleconsulta. Y la telemedicina se está haciendo con estos pacientes crónicos también que sacan cita para telemedicina o que nosotros vamos buscando en una lista de pacientes con enfermedades crónicas y los llamamos y le hacemos la consulta a través de la telemedicina y le hacemos un análisis. Inclusive se están girando recetas electrónicas a través de este medio. Esto para nada reemplaza la evaluación ni el examen físico que se debe de hacer en estos pacientes, pero sí evita que el paciente tenga que estar todos los meses asistiendo a las instalaciones de salud, en donde lo único que se provoca es que el sistema se encuentre congestionado de manera permanente. En cuanto al tema de los recursos, ministro. Hemos ido evolucionando con las enfermedades crónicas y estamos evolucionando y queremos, que es parte de nuestro plan, sí, si Dios nos lo permite, hacer lo que es la videoconsulta, que es un paso más allá, también por especialistas. En cuanto al tema de los recursos, ministro, ¿están a disposición? Sí, mira, hasta este momento nosotros como Ministerio de Salud tenemos los recursos necesarios para hacer frente a nuestras necesidades en materia de equipamiento y de medicamento hasta fin de año, y según lo que corresponde el año fiscal. Así que sí tenemos la capacidad y nuestro personal inclusive. Claro. Ya estamos haciendo todos los manejos para que se puedan ir subiendo las licitaciones desde los meses que vienen y no tener que esperar a principios de año. De tal manera que a principios de año no nos veamos congestionados, que es otra de las fórmulas que hemos implementado nosotros en materia de logística,
y para no caer en ese grave problema del desabastecimiento que antes nos daba el periodo fiscal, por manejarse tal y ya como ustedes saben que en enero y febrero por lo general no se puede realizar compras, ya después del fin de año claro, tampoco se pueden realizar compras. Entonces nosotros hemos ido adelantando para poder no tener esos baches ni a fin de año ni a principio del año entrante. Ministro, vamos con algunas preguntas que tenemos en redes rapidito. Mario Ortiz pregunta en Twitter, ¿por qué 100% de aforo a las parrandas con QR y no a las casas de estudio? Fíjese que dice casas de estudios, es decir, universidad, colegio, escuelas. ¿Por qué, señor ministro? Bien, vamos a explicar algo para que quedemos claros. Lo que se ha hecho es darle la oportunidad a las empresas que realmente han sido muy golpeadas por la pandemia, de que aquel que quiera regresar a su aforo del 100%, lógicamente tiene que cumplir con algunas premisas donde solamente podrá atender personas vacunadas para disminuir el riesgo del contagio de las personas que asistan a ese comercio. Aquellas empresas que quieran y mantengan la atención al público en general, vacunado, no vacunado, con una sola dosis, podrán tener un aforo por ahora hasta del 50%. Las casas de estudio se vienen abriendo desde hace ya meses. Hasta el momento el Ministerio de Educación lo que nos ha informado es que tiene ya más de 2.240 escuelas funcionando de diferentes modalidades. El aforo principalmente nosotros lo pedimos para aquellas escuelas que tengan modalidades semipresenciales en donde hay niños menores de 12 años que son los que todavía no hemos vacunado. Entonces, nosotros en esos centros educativos que ya se están abiertos, se están abriendo, lógicamente, y tienen que asistir los niños que no se han vacunado o algunos jóvenes que no se hayan vacunado, entonces se mantiene un aforo. Sin embargo, la modalidad semipresencial le da la oportunidad por ahora a que puedan asistir con regularidad a su centro educativo. Cada vez que se habla de este tema, la dirigencia docente dice, lo que pasa es que el Ministerio de Salud no ha certificado todas las escuelas, las ha certificado el Ministerio de Educación. ¿Cuántas escuelas ya tienen certificación a nivel nacional para funcionar debidamente, señor ministro? A ver, como le comenté, ya el Ministerio de Educación tiene más de 2.240 escuelas funcionando. La certificación en vista de que realmente el riesgo de COVID ha ido disminuyendo y hemos ido eliminando algunas medidas para mitigar la velocidad de contagio del COVID. Inclusive ya se ha dicho y está por escrito que la certificación para abrir una escuela no es necesaria al momento, sino que el Ministerio de Educación se organice y siga el orden de la documentación que ha emitido la Dirección General de Salud Pública y todas las guías para poder reabrir todos los centros educativos. O sea, la certificación del Ministerio de Salud no es un impedimento. Lo que sí vamos a estar haciendo nosotros es que aquellas que no se han certificado y que el Ministerio de Educación puede ir reabriendo de manera gradual, asimétrica y progresiva, el Ministerio de Salud la estará visitando solamente para reafirmar que en efecto se están cumpliendo con todas las medidas. Pregunta Dina Cárdenas en Instagram. ¿Quién supervisará que las personas que asistan a los bares y discotecas estén vacunados? Bueno, eso depende de cada empresa. Fíjense, la empresa, una vez que se acerque a la dirección regional correspondiente, la dirección regional le recibirá un documento donde hay un compromiso por ese empresario a hacer cumplir toda la normativa y las reglas vigentes en materia de bioseguridad y se le va a dar un sticker que dirá 100% vacunado.
primero que todo para que el cliente que quiera entrar a un comercio de este tipo sepa que en ese comercio se está cumpliendo con esta normativa. El responsable de que se cumpla la normativa es el mismo empresario. Es el mismo empresario. Si el Ministerio de Salud, quien se reserva también las inspecciones, vamos posteriormente y ese empresario no está cumpliendo, entonces se desalojará el local y se procederá entonces a multarlos y posiblemente a cerrarle el local por un tiempo, porque Claro. ese empresario estaría incurriendo en que está engañando al Ministerio de Salud, pero además está engañando a los que vayan a asistir. Ministro. Si no se quieren correr este riesgo, entonces pueden trabajar bajo la modalidad de atención a todo público con su 50% de aforo y no hay ningún inconveniente. Ministro. Pero cada empresario tiene que ser responsable de la seguridad de sus clientes hasta donde ellos lo digan. Lo que no podemos admitir es que digan que todos los que van a entrar son vacunados y realmente no lo sean. Así que ahí es donde está el asunto. Cuando se hace la distinción entre vacunados y no vacunados, los grupos antivacunas dicen es discriminación y me están tratando de obligar solapadamente o de manera disimulada a que me vacune. ¿Qué responde usted a ese argumento? Bueno, mira, Hugo, realmente todas estas decisiones son muy complejas y difíciles y sabemos que no hay decisión perfecta. No hay decisión perfecta. Sin embargo, nosotros podemos irnos a lo que es la ley del tabaco. La ley del tabaco te dice inclusive que, y recordemos cómo comenzó la ley del tabaco, que decía que tenías que tener área de fumadores y área de no fumadores. Eso no es discriminación. Al final es el que quiere fumar, se le respeta su decisión. Pero con el humo no puede afectar o no puede poner en riesgo la salud de los demás. O sea, nosotros eso lo respetamos. El que quiere fumar, que fume. No hay ningún inconveniente. Claro. Acá pasa lo mismo. Es la misma analogía. El que se quiere vacunar, sí, se vacuna y sí, trata de salvaguardar su salud y la de su familia. El que no se quiere vacunar, lo respetamos, pero es comparable a lo que ya se ha hecho con la ley de tabaco. Señor ministro, dice Grace Anet también en Instagram, ¿hasta cuándo se seguirán usando las caretas en el metro y Metrobús? ¿No es suficiente con las mascarillas? Miren, el problema con el Metrobús, y eso lo estamos analizando, también tenemos un equipo trabajándolo, es que recuerden que en el Metrobús y en mi bus, tanto en el Metrobús como en el metro, en el tren, allí no hay ni un aforo de 50%, como tampoco se vigila ni se chequea quiénes están vacunados y quiénes no. Entonces hay un riesgo mayor de un contagio, porque lógicamente en las horas picos, a medida que esto se ha ido abriendo, estos transportes se aglomeran mucho la gente dentro de ellos, lógicamente. Claro. Y uno está casi hombro a hombro con la mayoría de las personas. Entonces, nosotros consideramos que para evitar una cadena de contagios masivas, se mantenga todavía por un tiempo la mascarilla y la careta. Por un tiempo indefinido, ¿todavía no tienen en el horizonte alguna fecha? No, la verdad que no, todavía no. Ok, señor ministro, otro tema de esta semana y para concluir, es que han surgido protestas, paros, qué sé yo, amenazas de paro, porque hay acuerdos de huelgas que no se han cumplido, retrasos en horas extras, el tema también de las vigencias expiradas, que son historias desde hace mucho tiempo. La pregunta es, señor ministro, ¿por qué llegamos a estos escenarios de manera recurrente en salud? ¿Es un problema de administración? ¿Un problema? No sé, ubíquenos. ¿Por qué siempre estamos con este problema en el sector salud, en el Ministerio de Salud? A ver, veamos lo siguiente, hagamos un análisis bien rapidito y resumido. Fíjate, esta administración asumió la responsabilidad de pagar vigencias expiradas que venían la mayoría, porque todavía en el 2013 e inclusive encontramos alguna vigencia expirada en el 2012 y el 2011.
pero en el 2014 para acá es donde estaban la mayoría de la vigencia expirada. 2014, 15, 16, 17, 18 y 19 hubo. Esta administración ha pagado más de 10 millones de dólares haciéndole frente a compromisos que se adquirieron en administraciones anteriores que había que cumplirlas, había que honrarlas. Entonces, explíquenme ustedes cómo se analiza el que si esta administración te ha recortado la brecha esa de 6 años de esperar por una vigencia expirada, a que ahora solamente se deben las vigencias expiradas del 2020, ustedes, digo, no ustedes, o sea, un tercero amenace con afectar la salud de la población panameña cuando anteriormente no se había pagado y no habían sabido a pelear esto. Esta administración que le ha pagado más de 10 millones, entonces ahora nos quiere poner contra la cuerda diciéndonos que es porque se le debe la vigencia expirada del 2020. No me parece justo para con la población. Esta administración ha hecho frente y ha recortado esa brecha de 6 años de vigencia expirada a 1 año de vigencia expirada y que no se les ha dicho que no se le va a pagar. Por el contrario, hemos sostenido el que nosotros estamos pagándole a todo el mundo. Hay un equipo haciendo un esfuerzo enorme para pagar todo esto y que vamos a seguir pagando y recortando ese tiempo que ya comenzamos a recortar y que muy posiblemente ya en diciembre comencemos a pagar lo que es la vigencia del 2020 también para no quedarle debiendo nada a los gremios. Claro, y cerrar ese capítulo. Gracias, ministro. Sí, gracias, ministro, por haber estado aquí. La invitación reiterada a que nos visite presencialmente. Aquí cumplimos con toda la norma de bioseguridad. Siempre a sus órdenes, Hugo. Gracias. La próxima por acá, ministro. Que tenga buen día. El ministro de Salud, Francisco Sucre, don Danilo. Sí, eventualmente el ministerio tiene que enfrentar 2 grandes retos en este virtual pase de página con respecto a la pandemia. Y subrayo que es virtual porque, como te dije al principio, si algo no ha traído esta pandemia y este virus ha sido sorpresas, que son, 1, el reto de enfrentar los compromisos de pago, el manejo de recursos financieros, que es un reto no solamente del MINSA, sino de todo el gobierno. Y por el otro lado, los retos que tienen que ver con el éxito de la vacunación y confrontar el reto de solución, de por lo menos mitigar el impacto de los enfermos crónicos. ¿Qué le parece si hablamos luego de la pausa de un tema que a usted no le gusta, pero le entretiene hablar de él? Política. Ah, carajo. Ay, hasta que le cambió el rostro. Hablamos de política, el diagnóstico país que tiene Ricardo Lombana en segundos nada más aquí en Debate Abierto. Estamos de regreso, hablemos un poco del país político, del Panamá político. Está con nosotros Ricardo Lombana, ex candidato presidencial, Movimiento Otro Camino Panamá. Bienvenido, don Ricardo. Hola Hugo, hola Danilo y a toda la audiencia de Debate Abierto. ¿Qué diagnóstico tiene usted del país, ya que todo se habla en estos tiempos en términos médicos? ¿Qué diagnósticos tiene usted del país en este momento? El paciente sigue estando en cuidados intensivos y los recursos que se asignan para tratar de estabilizar al paciente se están asignando a asuntos no prioritarios en vez de estar asignándose a poder rehabilitar y salvar al paciente. Esa es mi principal preocupación. No por eso dejamos de tener esperanza y por eso nosotros seguimos construyendo el camino que estamos construyendo, pero el diagnóstico es preocupante. Preocupante porque a pesar de estar tan comprometidas las finanzas públicas, lo ha aceptado el propio ministro Alexander, vemos todos los días cómo se siguen asignando recursos a asuntos no prioritarios, Asamblea Nacional, planillas, nombramientos políticos, pagos de favores, autos de lujo, la lista podría seguir, cuando temas relacionados con servicios básicos para la vida, agua potable, alimentación, seguridad y tantas cosas, creo que quedan un poco de lado. Si tuviera que decir cuáles son las principales enfermedades, para seguir hablando en términos médicos y en ese diagnóstico, porque lo que me está diciendo
es que hay un tratamiento que no tiene que ver con los principales males o principales enfermedades o padecimientos. Vamos a definir cuáles son los padecimientos para entonces hablar de qué recursos se necesita o qué medicamento necesita ese paciente para esa enfermedad. El enfermo está en crisis, en shock. No hay recursos para atenderlo. Tenemos que pedir prestado. Las tarjetas de crédito están todas hasta el tope. No hay plata para poder atenderlo. ¿Qué es lo primero que hace un padre responsable? Recorta todos los gastos innecesarios. El gobierno del PRD y el Molirena se ha encargado de crecer la planilla en tiempos de pandemia. Ellos le llaman mantener la paz social. Es crecimiento injustificado de la planilla en muchos aspectos. La lista no la tengo yo, la lista no la inventé yo, perdón. Todos los días los medios de comunicación y las redes sociales nos publican una serie de gastos innecesarios. Podríamos hablar de los gastos de movilización, por ejemplo, de los municipios. Podríamos hablar de las consultorías que se siguen contratando a pesar de la pandemia. Podríamos hablar del proyecto de ley que se quedó en la Asamblea hace más de un año de recortar un porcentaje de la remuneración de los funcionarios para poder asignar esos fondos recortados, como lo hicieron otros países, a programas de apoyo para el micro y pequeño empresario. Para mí, el diagnóstico es de crisis, es de shock, y pareciera no haber entendido el gobierno que tiene y que la ciudadanía está clamando porque se recorten todos los gastos innecesarios que el propio ministro Alexander ha reconocido que siguen insistiendo, que siguen existiendo y que él prácticamente no ha podido hacer nada. Ese es para mí el principal problema. Y el segundo problema es la desconexión entre las medidas que se toman, las decisiones que se toman y la realidad que está sintiendo la ciudadanía. Yo recorro el país todos los días, provincias y comarcas, y uno escucha la misma cosa. La gente está harta de la corrupción, está harta de que haya corrupción sin certeza de castigo, que el problema no es tanto la corrupción, sino que hay impunidad, porque ninguno de los casos que se han dado en la pandemia y en esta administración han sido debidamente investigados ni se han tomado decisiones contundentes o significativas al respecto. Esa desconexión, y cada vez que escuchamos al presidente de la República referirse, él habla de conspiraciones, de la oposición. Él se refiere a que él está enfocado en tomar decisiones difíciles en pandemia. Él está disfrazándose y haciéndose pasar por otros personajes para ir a Bocas del Toro en bicicleta o para darle al diputado Benicio Robinson todo lo que le pida. Está a merced de una asamblea controlada por el clientelismo y la corrupción. No veo al gobierno ni al presidente Cortizo enfocado en defender los intereses ciudadanos. Lo veo enfocado más en pagar los favores políticos que necesita pagar para él supuestamente tener tranquilidad. Y eso es traicionar el mandato y el voto que se le dio el 5 de mayo del 2019. ¿Hay algo positivo que esté ocurriendo? Se lo pongo de otra manera. El gobierno dice: mi principal carta de presentación es el manejo que le he dado a la pandemia, la vacunación, que es un éxito. Somos un país que está marcando la pauta en el continente y ese es nuestro primer paso hacia la recuperación económica. Eso es lo que dice el gobierno. Al plantear todo este panorama, le pregunto a usted, ¿usted coincide con eso? ¿Hay algo que el gobierno esté haciendo bien? Por supuesto, lo he reconocido tanto en este programa, anteriormente recuerdo que me hiciste esa pregunta, y en otros medios de comunicación. Al principio, el programa de vacunación sufrió varios traspiés, desde el punto de vista de la demora que tuvimos al principio con la llegada de los lotes de vacunas y también desde el punto de vista de 3, 4, 5 incidentes que se dieron de violentar el orden, violentar las etapas, las fases, el escándalo de la vacunación clandestina que escondieron debajo de la mesa. O sea, hubo traspiés. Pero sacando esos traspiés y sacando la demora inicial, por supuesto que hay que reconocer lo positivo, de que hoy por hoy el gobierno se ha puesto las pilas con el programa de vacunación, alcanzando a un gran porcentaje de la población. Y en efecto, eso sí es un primer paso para poder estabilizar o poder aspirar a una reactivación económica. ¿Cuál reactivación económica? Es la que yo me pregunto. El plan de reactivación económica no lo conocemos aún. No hemos visto ningún tipo de programa para inyectar dinero a las principales actividades. Esa lista también la podríamos hacer, pero hacer oposición no se trata solamente de poner el dedo sobre lo que consideramos es crítico y se hace mal, sino también reconocer lo positivo. Don Danilo. Señor Lombana, usted está en una etapa de transición de su actuación política. Como actor político, usted ha pasado de ser un no orgánico, un no partidista, un libre postulación,
a ser un actor político orgánico en el sentido de organizado políticamente bajo la bandera de un partido. Aspira a ser así. Por lo tanto, usted, estoy convencido, a menos que me diga lo contrario aquí y ahora, que no tiene entre sus premisas tener representación en la Asamblea. El partido deberá proponer a la Presidencia de la República y a las diputaciones. En ese sentido, su partido, ¿cómo se ve en esa tubería hacia la organización, hacia la Asamblea que tanto usted cuestiona? ¿Cree que las reformas electorales y cree que una potencial reforma a la ley de la Asamblea, al reglamento interno, que ambos cambios le favorecen la existencia, la respiración a su posible o potencial organización política? No tenemos ninguna expectativa, y pienso que la ciudadanía tiene poca expectativa también con respecto al resultado final de la reforma electoral, de lo que se negocie entre diputados, ejecutivo y tribunal electoral. Y creo que el reglamento interno de la Asamblea Nacional no lo van a tocar. Si lo hubieran querido tocar, creo que ya lo hubieran hecho desde la primera legislatura. Pienso que esa pelota la van a patear. Por supuesto que el movimiento Otro Camino, al convertirse en un partido político, al no quedarnos otra opción, como lo está demostrando la propia actuación de los diputados en la Asamblea Nacional en cuanto a cerrar y limitar las oportunidades para la libre postulación, nosotros, entre otras cosas, previendo que eso era exactamente lo que iba a ocurrir luego del susto que se llevaron en el 2019, constituimos un partido político que no aspira, como bien dices, solamente a postular candidato a presidente de la República, sino a postular a todos los cargos de elección popular. ¿Cómo nos vemos en esa tubería? No me gusta la palabra tubería porque suena como a cañería pero es que no tiene más camino. Lleva a otros roedores que hay, no, pero ya para usar la misma palabra que utilizas de la tubería, nos vemos postulando a la Asamblea Nacional a muchos candidatos independientes. Es decir, nuestro estatuto prevé intencionalmente que pueden ser candidatos postulados por el movimiento Otro Camino, candidatos independientes aunque no estén inscritos en nuestro movimiento. Es decir, que nuestra alianza es con los independientes. Disculpe. Así como el PRD y el panameñismo y los otros siempre guardan puestos para otros partidos cuando negocian sus alianzas. Nosotros estamos haciendo nuestra estructura para consolidar tanto del movimiento Otro Camino como los candidatos independientes. Yo soy presidente del movimiento Otro Camino, fui candidato independiente, pienso candidatizarme por el movimiento. ¿Y de otros partidos también? Diógenes Galván fue candidato independiente por la alcaldía de Colón, es el secretario general del movimiento Otro Camino, aspira. Rosemary Barrio fue candidata a diputada, y así tenemos muchos candidatos independientes que son parte de nuestro movimiento, y también aspiramos a tener una lista importante de candidatos independientes Interesante. que corran como independientes y además postulados por el movimiento Otro Camino, porque no podemos volver a cometer el error de que la oferta electoral independiente vaya dividida. En su momento, Papa Igoró hizo un experimento bastante similar. Vengan los independientes y vengan los de otros partidos. Y los abanderó a muchos. No tuvo realmente gran impacto en otra realidad política, y en otros tiempos. ¿Qué marcaría la diferencia en esta oportunidad? Y si también le abrirían las puertas a candidatos de otros partidos. Bueno, lo primero es que yo no me voy para ningún lado. Yo hice lo que hice, montamos y creamos con el esfuerzo de muchos un movimiento que hizo algo histórico en el 2019 y al día siguiente seguí y aquí estoy y voy a seguir. Es decir, no he abandonado el proyecto. Esa es la principal diferencia. Segundo, nosotros no estamos fijándonos si la persona que vamos a postular tiene la etiqueta de independiente o tiene la etiqueta de otro partido o tiene la etiqueta del movimiento Otro Camino. Tenemos un proceso de preselección de perfiles para escoger nuestros candidatos. Voy a darles un ejemplo. Nadie va a ser candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Otro Camino si no firma una declaración pública frente al país antes de candidatizarse, comprometiéndose a que el día que pise la Asamblea Nacional se despoja de todos los privilegios, de los vehículos de lujo,
establece un tope de personas que va a nombrar dentro de su planilla, porque Juan Diego Vázquez, Gabriel Silva, Edison Brose y otros han demostrado que con menos de 10 personas puedes hacer un trabajo extraordinario de la Asamblea y no necesitas nombrar 200 promotores culturales ni 300 promotores deportivos y robarte la plata de los panameños. Esa declaración, ahí están las diferencias. Eso yo no lo vi cuando se dio el ejercicio que tú me estás, por ejemplo. No, estoy hablando de otro momento histórico. Incluso. Vamos a decirle al país, usted quiere 36, 40, 58, 71 diputados que se comprometan a todo esto y legislar en función del pueblo y cuidar cada dólar para destinarlo donde se debe y que en vez de tener un Juan Diego Vázquez o un Gabriel Silva o un Edison Brose, tener 30, tener 40 allí. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer los panameños ahora. Usted me y mencionado, habrá panameñistas sí. con calidad para hacer eso, habrá personas de otros partidos con calidad para hacer eso, habrá gente que corra por primera vez y aspiramos a postular muchos candidatos jóvenes y ojalá más mujeres que hombres. Como me han mencionado varias veces a Juan Diego Vázquez, Correcto. entre esos candidatos jóvenes, ¿ya han conversado con él? ¿Van a trabajar juntos? Ojalá podamos trabajar juntos. Tenemos una excelente comunicación, siempre la hemos tenido. Él es un diputado independiente, yo soy ex candidato presidencial y presido ahora un partido en formación. Pero tienen acercamientos, hay conversación. Comunicación abierta siempre la hemos tenido muy respetuosa. Los objetivos para el país que él propone, creo que no porque lo diga yo, creo que la ciudadanía lo ha visto en nuestros planteamientos, tanto los míos de campaña como los míos después de campaña, como los que él ha planteado en la Asamblea. Creo que hay gran coincidencia con respecto a los objetivos y a la visión que se tiene sobre los cambios que necesita el país. Ojalá, y pienso que es lo que requiere la nación para el 2024, que todos los que tenemos esa visión empujemos la carreta en la misma dirección y no nos dejemos dividir, que es lo que va a buscar el adversario. Don Darío. Yo soy de los que piensa que una de las debilidades de la democracia panameña, no es la única, es que no tenemos un adecuado sistema de revocatoria de mandato para los distintos órganos, ni para el Ejecutivo, ni para el Legislativo, ni para el Judicial. Porque para el Legislativo, que teóricamente existe, yo soy de los que piensa que eso es política ficción. Teniendo entonces hipotéticos diputados independientes, ¿cómo sería el criterio de disciplina o el criterio de unificación y qué herramientas tendría? ¿Cuál sería la posición con la revocatoria de mandato si, siendo de independiente, se sale de la órbita de los intereses de otro camino? Bueno, Pongámoslo así, se sale de otro camino, se va por otro camino. Porque la curva es del partido, no es de... otra tubería. Por otra cañería. Se Ok. sale de camino, para otro le sale para la tubería. Para empezar, creo que la figura de reforma de revocatoria de mandato en términos generales requiere ser modificada. Debe responder al elector y no al partido. Esa es nuestra forma de verlo y ese es nuestro criterio. No puede ser que el elector, que es el que pone al diputado en la Asamblea Nacional, en este caso el ejemplo, no tenga la potestad completa de revocarle el mandato y que la ley electoral y la normativa así lo faciliten. ¿Qué propondría usted en esa Nuestro materia? estatuto lo prevé. Nuestro estatuto lo prevé. Nosotros no podemos ponerle una camisa de fuerza a las personas. Hay una serie de normativas éticas y de irregularidades que si se incumplen, entonces puede haber expulsión del partido, expulsión del movimiento, pero nosotros no le podemos quitar la curul a un diputado que se la ganó con los votos de la población. Hacia allá creo que debe ir. Seguimos hablando de lo mismo, porque al final lo que se quiere es revocatoria de mandato, sí, toma en Aparte, una dirección Danilo, de distinta. que si tú te pones de acuerdo, o sea, cuando tú Al electorado. llegas a la asamblea con una chequera y tu único objetivo es, bueno, llegamos, ¿cuántos nombramientos puedo hacer? ¿Cuánta plata tenemos? Sí. Vengan 300 nombramientos. No hay agenda. Y eso es lo que yo siempre le digo a la población. Cuando viene un político y te ofrece $20 o $30, hey, yo te voy a resolver, pregúntale cuál es su proyecto para el país. El proyecto se llama chequera. Cuando tú llegas a la asamblea con una chequera y tu único objetivo es acomodar a gente y ver cómo te reeliges, ¿qué discusión tú vas a tener sobre la revocatoria de mandato? Cuando tú llegas a la asamblea con una agenda de temas por aprobar, vamos a llegar a la asamblea y vamos a reformar el reglamento interno.
Vamos a aprobar el paquete de leyes anticorrupción, conflicto de intereses, enriquecimiento injustificado, la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública y muchas otras reformas que están pendientes, el despojo de los privilegios, tantas cosas que hay que aprobar. Si tú te pones de acuerdo en una agenda programática, en eso van a trabajar los diputados, por lo menos que vayan con la bandera del movimiento Otro Camino, y eso va a ser transparente frente al país. Dos preguntas cortitas, respuestas cortitas, porque usted ha quedado emparedado entre dos ministros, el de Salud que se acaba de ir y el de Seguridad que viene. El ministro de Salud nos planteó, el señor Guillermo Chapman, creo que fue el invitado que nos planteó, que se necesitaban informes, digamos, con cierta frecuencia de hacia dónde iba el país en materia económica, así como teníamos la conferencia de salud, que tengamos una conferencia cada cierto tiempo donde se nos oriente hacia dónde va el país. ¿Es necesario? ¿O no? Pues, nunca la transparencia, la rendición de cuentas y la información a la ciudadanía va a estar de más. Yo creo que es importante comunicarle al país, no sé si semanalmente cómo está el estado económico o de las finanzas públicas, pero sí, creo que el país se acostumbró solamente a recibir información sobre salud, quién sale, quién no sale, claro, cómo va la pandemia y demás. Creo que tomando en cuenta el tamaño de la crisis económica y social que tenemos, tal vez no semanalmente, pero una rendición de cuentas del estado de las cosas no estaría de más para mantener una a la brújula ciudadanía para saber informada. hacia dónde, cuál es el norte del país en esta nueva etapa de pandemia que es socioeconómica. En materia de seguridad, diagnóstico, 30 segundos, que viene el ministro de Seguridad. Bueno, yo reitero mi posición. Tenemos muchos años escuchando más pie de fuerza, más unidades, más cárceles, más armamento, mano dura y todas estas cosas, y no hemos aceptado la realidad de que nuestras instituciones de seguridad están penetradas por el crimen organizado. Necesitamos un proceso de limpieza serio y real. Busquemos ayuda internacional, busquemos cooperación en los países que ya pasaron por estos procesos y entendamos que si no limpiamos nuestras instituciones, tal vez los esfuerzos serán en vano. Y dos, apostemos a educación, cultura y deporte. ¿Usted se siente seguro en Panamá? Por supuesto que me siento seguro. Bien. Nos vamos, gracias por haber estado aquí, don Ricardo Lombana. Le esperamos en una próxima ocasión. Don Danilo Toro, vamos a hacer la pausa. Se calientan los motores Sí, señor. del calendario político electoral. Total. Y con el tema seguridad, lo que nos ha dicho el señor Lombana da pie precisamente a iniciar el próximo segmento. La inseguridad en la actual pandemia. De vuelta hablamos del tema. Estamos de regreso, vamos a hablar de seguridad o de inseguridad, no sé, ahí estamos, ¿no? Moviéndonos en esos dos polos. El ministro de Seguridad, Juan Pino, nos acompaña. Bienvenido, señor ministro. Muy buenos días, don Hugo. Muy buenos días, don Danilo Toro. Gracias por esta invitación muy importante a la teleaudiencia panameña para hablar un poco sobre la seguridad. Ministro, hace un par de días, tengo aquí la fecha, el 9 de septiembre usted dijo, en Panamá no hay inseguridad. Así es. Y al decir esto, las redes explotaron diciendo en qué país vivía usted, señor ministro. Soy una persona sincera, don Hugo. En Panamá es un país seguro. Y no lo dice el ministro de Seguridad, Juan Pino. Hay estudios internacionales, como un estudio de Austria, que lo hace el Instituto para la Economía y la Paz, sobre el Índice Global de Paz. Dentro de nuestro hemisferio, Panamá está por debajo de 30 países. Lógicamente, tenemos países con un índice de criminalidad más baja como Canadá, Uruguay, Chile y Costa Rica. Estamos en 5º lugar. Por eso lo digo y lo ratifico en el día de hoy. ¿Ese estudio en qué año se realizó? ¿Cómo se realiza ese estudio? Ese estudio se realizó hasta el año 2020, cerró en el año 2020, y es un estudio para la economía y la paz, es un estudio global de paz, donde todos los países somos evaluados. Por eso lo ratifico. Soy un hombre que viene de una trayectoria, soy un hombre de inteligencia, soy un hombre que tiene alianzas estratégicas con los países vecinos, con los Estados Unidos, en la cual tenemos una relación histórica de seguridad. Sé lo que está pasando en nuestro entorno y por eso lo digo y lo ratifico. Y los números así los dicen. Hay seguridad, insiste usted. Sí, hay seguridad, lógicamente hay seguridad. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo el día a día. Este año
las relaciones, el trabajo mancomunado con el Ministerio Público, los resultados operacionales van a ser superiores, como lo he dicho, a 10 años anteriores. Lógicamente, hay 4 temas que tocan directamente a la población en cuanto a percepción, que son los homicidios, las lesiones personales, los robos y hurtos. Directamente a los homicidios. Nosotros traímos una gráfica que queremos presentar en el día de hoy. ¿La tenemos, señor director? ¿La gráfica? Sí. Bien, vamos a presentarla. Avance, señor director. Sí, es una gráfica donde dice, llevamos a la fecha al 28 de septiembre, que fue donde hicimos la gráfica, 371 homicidios. Tenemos una tasa de 8.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si comparamos históricamente a Panamá, vemos que hay una leve alza entre el 2020, pero nosotros nos mantenemos dentro del margen. Panamá históricamente tuvo peores años, desde el año 2018, de 2008 al 2013, donde la tasa de homicidio terminó en 22.7. Nosotros a la fecha estamos en 8.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál es nuestra proyección? Terminar en 10.5 a 11 por cada 100.000 habitantes. Pero, don Hugo, quiero explicar algo. Antes de que me explique eso, quiero desgranar un poquito esta gráfica, porque el pico que aparece ahí es en el año 2009 con 22.7, si mal no veo, en la distancia, 22.7. La aspiración es cerrar en 8.5, pero ese año me recuerda a una provincia en especial, me recuerda a Colón. ¿Por qué Colón? Porque ese año Colón tuvo 130 homicidios y nosotros estamos cerrando Colón con más de 90 homicidios en lo que va del año. Yo también hice mi progresión con Colón. Si Colón sigue a este ritmo de 3 muertos, un muerto cada 3 días, también va a cerrar, si no rebasando lo que tuvo en el año 2009, ahí tocándole los talones, señor ministro. Sí. ¿Qué va a hacer con Colón? Colón tenemos la Operación Caribe, que está en la fase 4. Mire, tengo que explicar un poquito, porque las acciones operacionales también van con las acciones legales que estamos tomando. Ajá. Lo que pasó en el año 2009 no puedo compararlo al año 2021. ¿Por qué? Pero el que trajo la gráfica comparativa fue usted, ministro. Sí, pero hay cosas que tengo que explicar. A ver. Y voy directamente a la droga. Ratifico. Lo que en su momento pasó, la estrategia de erradicación de droga que en su momento pasó en los países del sur, falló. Porque ahora hay más droga que nunca y más exportación de droga. Y Panamá es un país de tránsito y de llegada de droga. En Colón ya estamos llegando a las 40 toneladas históricas de confiscación de droga. Solamente anoche hubo una confiscación de una Gofaz al norte de los Cayos holandeses, Cunayala, de una lancha con 3 motores, 300, costeando nuestro borde territorial. El músculo financiero de las organizaciones criminales ha crecido porque se han abierto otros mercados. ¿Cuáles son estos mercados? El mercado europeo. A estas organizaciones criminales mejor le conviene enviar esa droga a Europa que a Estados Unidos. Y tenemos una estructura portuaria robusta, donde 25.000 que cuesta en Estados Unidos, 80.000 a 100.000 cuesta el mercado, 1 kilo de droga puesto en Europa. ¿Qué pasa? Las confiscaciones de droga. El músculo financiero de estas organizaciones criminales ha aumentado. Nosotros tenemos iniciativas legislativas que presentamos en el mes de abril, como la extinción de dominio, que es una jurisdicción especial que busca corretear, se puede decir, el dinero, el comercio ilegal de estas organizaciones criminales, porque esto es lo que mantiene a estas bandas criminales que trabajan en Colón. Y lógicamente que a través de los años, los jóvenes colonenses, los niños, los adolescentes, por ese desarrollo integral de la misma provincia, se han visto afectados, porque estas organizaciones criminales sí tienen ese poder económico para atraerlos hacia ellos. Colón, los resultados operacionales, el incremento policial que hemos hecho en Colón para la tendencia, la represión a estas bandas organizadas, usted lo ve constantemente. Pero la progresión que le hice hace unos segundos, ¿qué va a variar de aquí a final de año para que no terminemos en Colón nada más
con esos 130 muertos, como parece que la progresión parece indicar, un muerto cada 3 días. Bueno, tenemos planes en ejecución de represión, prevención para trabajar con los jóvenes. El mes pasado empezó el Mundial del Barrio solamente para Colón. Estamos trabajando con 2.500 jóvenes. Y recordemos que el año pasado es un año que no se puede comparar, donde muchos planes preventivos que tenía la Policía Nacional se vieron afectados por la pandemia. Este año, con apertura, todos esos planes nuevamente los pusimos en ejecución. Ya estamos en Colón y Colón es una de las provincias donde tenemos prioridad porque sabemos la consecuencia que tiene el crimen organizado. Panamá todavía no tiene, mira, yo puedo comparar y evaluar a Panamá, ningún lugar donde la fuerza pública tenga vedada a entrar. Nosotros tenemos control de nuestro territorio, tenemos una fuerza pública organizada, estamos comprometidos, unidos con el Ministerio Público, las acciones operacionales este año van a ser contundentes y sobresalientes y lo ratifico a 10 años antes. ¿El Ministerio de Seguridad entonces puede asegurar que no se va a repetir el episodio de cifras mortales del 2009 en Colón? Lo puedo ratificar que así va a ser. Señor ministro, Jorge Gamboa Rosemena nos dice a través de la cuenta de Twitter, rangos y salarios, los cuerpos de policía en sus mandos no pueden tener muchos jefes sin tropa. Hay casi 400 coroneles y 300 coroneles haciendo el parangón, ¿no? En la dictadura no llegaron a 15, con algo menos de 10.000 miembros. Hoy parece que hay 20.000, el doble de antes, pero hay 25 veces más jefes. ¿Cómo se va a arreglar esto, señor ministro? Ya se está arreglando. ¿Y cómo se está arreglando? Hechos, no palabras. Ya se creó una ley, un decreto ley, para que es los ascensos en la fuerza pública, para que no sean ascensos de a dedo, ascensos ganados. Y los ascensos van a ser por plaza. Y las promociones van a tener que competir entre ellas. Ascenderán los mejores. La reducción del número de comisionados va en disminución. Este año ascenderán 10 a 12, pero nosotros tuvimos en el pasado un ascenso de más de 150 comisionados, donde ascendieron toda una promoción y eso no debió ser, porque no existió la competencia, pero con esta reglamentación, que es un decreto de gabinete, nosotros estamos adecuando en cuanto a la cantidad de los que salen y entran. Porcentualmente, ¿en cuánto va a variar esa cantidad de ascenso de comisionados? De esa cantidad de 400, ¿cuánto tendremos en un año o 2 años? Este año, no más de 12 ascensos a comisionados en la Policía Nacional. Eso es lo que se estableció y esa es nuestra proyección. Se irán 40 jubilados, pero no habrá más de 12 ascensos a comisionados en la Policía Nacional y eso ya lo establecimos. De tal manera de controlar ese crecimiento porque sabemos importante, y yo como que vengo del cuerpo uniformado, sé que la pirámide de una institución es vital. No puede haber una pirámide deforme porque si no el efecto del comando y control hay fallas. ¿Qué es lo que estamos teniendo? Señor Danilo Toro. Señor ministro, efectivamente, llegamos a uno de los puntos que son tabúes en la sociedad, ¿no? Y en el imaginario existe la creencia de que la fuerza pública aumenta. Y usted habló de los que entran y salen. El pie de fuerza de la fuerza pública tiene un número permanentemente de gente que se jubila y tiene un número constante de gente que ingresa, más o menos. Hay momentos de crisis, pregunto, en el que generaciones o promociones de gente llega al momento de jubilarse y deja en menor número al pie de fuerza, o tenemos un permanente incremento como la gente se imagina, la mayoría de la gente se imagina. Sí. ¿Cuál es el balance? ¿Cuántos entran, cuántos salen, ministro? Mire, esa fue una de las razones de poner la casa en orden de la fuerza pública. El estudio, cuántos van a ingresar versus cuántos van a salir después de que cumplen sus 30 años de servicio. Para este año, nosotros tenemos una graduación de 116 agentes de la policía, con aproximadamente 80 oficiales que se gradúan, que es casi igual a los 250 que se proceden a retirar después de 30 años. El balance está, de tal manera que no permitamos que aumente la planilla, que siempre haya un número de 20.000, que es un parte aproximado que tiene la policía a nivel nacional,
pero haya un balance en lo que estamos haciendo. Hay una proyección, un estudio, y así lo estamos haciendo con las otras instituciones del Estado. Sí quiero decir que, acuérdense que hace como 4 años hubo un cambio, porque las jubilaciones especiales cambiaron después del año 85, donde aumentaron a 30 años de jubilación. Así que hubieron como 5 años donde hubo que esperar para jubilación. Entonces, ahora ya las jubilaciones fueron, como dice uno, se emparejaron y hay un balance entre lo que entra y lo que sale. Equilibrada la ecuación, nos dice usted. Ahora, en la ecuación de la sociedad, hombre, mujer, los pilares de la sociedad, Sí. quiero saber qué porcentaje de mujeres hay en la policía para unirlo con la pregunta que hace Juan en Twitter. ¿Por qué no hay hasta la fecha una mujer directora o subdirectora en los estamentos de seguridad? ¿Dónde está la igualdad de oportunidades o de género, como se le llama usualmente? Mire, casualmente participé la semana pasada en una actividad que hizo el Instituto Nacional de la Mujer, donde trajo una mayor general de Colombia. Participaron todas las mujeres uniformadas de todas las instituciones, y ya las mujeres uniformadas dentro de la policía y SENAN están ocupando cargos importantes. En la policía tenemos una mujer secretaria general e inspectora general por primera vez en la historia. ¿Pueden aspirar a la dirección de policía? Claro que sí, todos tienen la misma oportunidad. Mi staff en el Ministerio de Seguridad, de 13 direcciones generales, 11 son personal femenino. Creamos una dirección de ojeo, de equiparación de oportunidades, y ahí medimos cómo se mueven. Es la parte de la mujer que hay que darle. Personalmente ando viendo este tema porque sé de la importancia de la participación de la mujer dentro de las instituciones. Y lo dije, al ver en ese quórum una gran cantidad de uniformadas, madres de familia, hasta padres y madres que son, con ese esfuerzo sobrenatural que han hecho, lo dije del corazón en ese momento. Oiga, con razón, la estabilidad dentro de las instituciones la hace el personal femenino. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres en la policía, por ejemplo? Puede ser de entre 20 y 30%. 20-30%. Sí. Ministro, vamos a preguntar en redes, preguntan en Instagram. Carlos Humbert dice, yo le preguntaría, señor ministro, ¿qué hacen los miembros de la policía fronteriza cuidando puertas de almacenes? Esto a raíz de lo que pasó con el fronterizo recientemente allá en el área de Paso Canoas. Sí, recuerde que el año pasado nosotros hicimos un cambio de jurisdicción para que la policía se acercara más a las ciudades. Lo hicimos en plena pandemia. Acercamos, si vamos a Darién, consolidamos Darién hasta Chepo. De Chepo hacia la frontera, avanzó Senafrón. Y en el área fronteriza, como está el Servicio Nacional de Frontera, tomó lo que es el área fronteriza hasta Puerto Armuelle. Y lógicamente que estas instituciones también tienen fondos de remunerados y en su tiempo libre las unidades tienen la oportunidad de cuidar almacén. Él estaba en su tiempo libre. Sí, señor. Ajá. Sí, señor. Señor ministro, yo quiero regresar al día a día de los panameños porque se ha hablado mucho en esta mesa de percepción. Y la percepción es la forma en que de alguna forma yo capto la realidad que me rodea. La última cifra de victimización hablaba de 60% de victimización. La gente no se sentía segura. Usted dice que es por el tema de los homicidios, robos, etcétera, etcétera. ¿Qué está haciendo la policía para cambiarle esa percepción? Y, más importante, el hecho de que día a día la gente conviva con intercambios de disparos en un centro comercial, en un mall, en la entrada de un supermercado, en cualquier calle, etcétera. Esas no son realidades que están golpeando esa percepción o haciéndole o garnateándole la realidad al ciudadano. Claro que sí, la percepción es muy importante. Yo tengo que tener mucho respeto a la ciudadanía. Pero esa percepción es realidad. Sí, es la percepción, no es realidad. Es percepción. Si fuera realidad, tuviéramos un problema. Pero lo del mall, lo Sí. del centro comercial acá, el Super 99, Estamos hablando lo del cruce de calle también, donde 5 resultaron heridos. Eso no es percepción, eso es una realidad, ministro. Sí, mire, estamos hablando de crimen organizado. Pero los que están alrededor no forman parte del crimen organizado. Exactamente. No forman parte, es crimen organizado. Como te lo dije, Hugo, estas organizaciones criminales han agarrado un músculo financiero. Nosotros estamos combatiendo ese músculo financiero. La ley de extinción de dominio, la fuerza de tarea contra el blanqueo de capitales, que estamos haciendo un edificio a través de los fondos de espijolleros. Tenemos
aspectos generales que estamos haciendo con el Ministerio Público para operaciones directamente contra esas secuelas, contra esos personajes del crimen organizado, pero también nosotros hacemos nuestro rol. Nosotros hacemos nuestro rol. Nosotros hicimos una operación antipandilla en Alto de los Lagos el mes pasado. Desarticulamos una banda completamente con el Ministerio Público. 39 personas las pusimos a orden del órgano judicial. Al final, cuando fueron a los estrados, casa por cárcel. Regresaron. ¿Cómo corregimos eso, ministro, entonces? A su entorno, solamente 4. Y fíjate qué casualidad que nos faltó uno de esa banda que fue a decirle, oiga, que se presentó a la policía a decirle, yo también pertenezco a esa banda porque se vio solo en esa esfera. Imagínense lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y lo que nos corresponde. ¿Quién está fallando entonces? No, nosotros somos respetuosos de los derechos humanos. Tenemos un sistema penal acusatorio que es muy... ¿Está fallando entonces el sistema penal acusatorio? Oye, nosotros necesitamos, cada uno, yo no voy a decir que está fallando, pero cada uno tiene que hacer su rol. Yo lo puedo estar en estos términos, ministro. A ver, para concluir. Yo analizo las cifras y la capacidad de reacción de la fuerza pública, yo la he observado que ha ido incluso mejorando en el sentido de que se da un hecho y el tiempo de captura y la cantidad de captura se ha acortado el tiempo y ha aumentado la cantidad de captura. Así es. Mi pregunta es, si eso está ocurriendo, entonces, ¿siente la fuerza pública, siente el Ministerio de Seguridad que el aparato jurídico del Estado respalda su acción o está por detrás, está muy retrasado con respecto a la acción de la fuerza pública, que es parte del Estado también? Bueno, mire. Brevemente para concluir. Ejemplo, Cosio. Yo lo dije públicamente cómo me sentía yo como ministro de Seguridad. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, lo que nos corresponde. Un ejemplo, Alto de los Lagos, donde hemos hecho un trabajo preventivo y represivo para poner a esos 280 edificios donde vive un montón de personas colonenses. Bueno, darle estabilidad. Pero el efecto hacia atrás de una operación judicializada que demora meses y años a través del sistema penal acusatorio, imagínense cómo se sienten los... Ahí está el talón de Aquiles, entonces. Ahí está el talón de Aquiles. En el sistema penal acusatorio. No el sistema penal acusatorio, porque nosotros cumplimos con el sistema penal acusatorio. Necesitamos que la parte judicial haga su trabajo, porque hay que sacar de las calles a estas personas. Hay que sacarla. Y el sistema es el que lo está devolviendo, el sistema judicial. Nosotros tenemos nuestra misión y lo estamos poniéndole a órdenes de ellos con un trabajo mancomunado con el Ministerio Público y alineado, y respetando los derechos humanos y respetando lo que es el procedimiento del sistema penal acusatorio. Señor ministro, este tema da para mucho más, pero el tiempo se nos acabó. Gracias por haber estado acá. Por lo menos se fue Lombana y dijo que él se sentía en un país seguro. Ya te lo dije, Panamá es un país seguro. Coincido con usted. No lo digo yo, ministro de Seguridad. Lo dice el mundo. Oiga. Y lo dice Ricardo Lombana. Otra cosa que ministro, quiero decir. Sí. Yo estoy mire, sí, el tiempo se nos acabó, ministro. Pero 15 segundos. 15 segundos. Nosotros, desde el Ministerio de Seguridad, vemos temas estratégicos. Yo bien preocupado en las alianzas estratégicas con Colombia y con Costa Rica para cuidar nuestra frontera. Yo he tenido reuniones en menos de un mes con el ministro de Seguridad de Colombia. ¿Y qué resultado nos ha traído eso? Alianzas estratégicas para mejorar nuestra frontera, porque nosotros debemos de cuidar nuestra frontera porque es lo que entra y baja especialmente, al igual que estas reuniones que tuve de alto nivel de seguridad con los Estados Unidos, que es una alianza estratégica que tenemos porque nosotros estamos haciendo las cosas de manera transparente. Si nosotros, como Ministerio de Seguridad, no hacemos las cosas transparentes, yo no hubiera aceptado esa visita, no me hubieran aceptado esa visita. Así que lo que yo pido es confianza en lo que estamos haciendo, don Hugo. Y usted lo sabe, el pueblo panameño lo sabe, confianza en su fuerza pública, porque yo me estoy rodeando de un principio de los mejores hombres, porque la mejor forma de trabajar esto es con transparencia. Señor ministro, gracias. Fueron más de 15 segundos y estamos muy pasados, pero gracias por haber estado aquí esta mañana en Debate Abierto. Nosotros vamos a la pausa y un poco lo que hemos conversado con el ministro lo ponemos en perspectiva. Hay dos segmentos de la sociedad que lo ponen en el análisis y uno es el sector de las víctimas y otro es las ciencias sociales. Eso está impactando la psique del panameño. El panameño medio común se está sintiendo seguro o estamos cambiando incluso nuestra forma de hacer las cosas, la vida diaria, por lo que nos rodea, por la percepción de lo que nos rodea. Eso será luego de la pausa.
Vamos a poner en perspectiva un poco lo conversado con el ministro de Seguridad, Juan Pino. Nos acompañan por parte de la Fundación Pro Víctimas del Crimen, el abogado Chai Chang-Sin. Bienvenido. Y también está con nosotros la profesora Lesbia González, la doctora Lesbia González. Ella es psicóloga forense. Gracias a los dos por estar aquí. Comencemos con lo básico. En la entrevista con el ministro hablamos mucho de la percepción o realidad. El ministro insistió, se trata de una percepción de inseguridad, pero Panamá es un país seguro. ¿Ustedes comparten eso? En mi caso yo pienso que no. No puedo compartir esa opinión de que es simplemente que estamos bien y que estamos mal. O sea, o es una o es la otra. La comunidad se siente asustada, la comunidad se siente insegura. Si eso es lo que se está percibiendo o lo que la gente está sintiendo, entonces yo no puedo obviar esa situación. Yo no la puedo obviar, aunque yo pueda decir que la policía hace su trabajo o que se intenta o que él tiene una percepción de que el país funciona. Tengo que ponerme en los zapatos de la gente que está sintiendo. Y es el pueblo el que está sintiendo el problema. Usted representa víctimas, es la fundación que usted encabeza. Percepción, realidad. ¿Qué le dijo el ministro? Todo depende del prisma como se vea. Y yo entiendo pues el trabajo que tiene que realizar el ministro de Seguridad, es su trabajo y para eso fue contratado. Pero hay muchas formas de ver el vaso, o medio lleno o medio vacío. Si lo vemos en un tema integral, mundial, pudiese ser que en base a esos cánones o esos temas estadísticos, Panamá pues no represente números rojos. Pero la realidad que estamos viviendo los panameños dentro de este pequeño terruño y por nuestra poca cantidad de habitantes, entonces se hace mucho más. Colombia podrá tener 50 millones de personas y a ver, es lo mismo que pasa con la pandemia. Ya mueren 8.000 personas en los Estados Unidos, mueren 20.000, 30.000 y no se siente. Pero aquí una muerte, 2 muertes, 10 muertes se multiplica porque el tema de la victimización se da de manera primaria, secundaria, terciaria. Y cuando tú vas a ver una muerte, ¿cuántas personas ha tocado y cuántas personas representa? Sí se comentó del tema de lo que es el crimen organizado. Sí puede ser que eso sea lo que lo provoque, pero lastimosamente lo que está alrededor de ese crimen organizado son personas que muchas veces nada tienen que ver. Y se ve mucho en los barrios. ¿Quiénes mueren? Los niños, los adultos mayores, personas que iban pasando en ese momento y lastimosamente eso impacta mucho. La víctima lo único que busca es el tema de justicia integral y lastimosamente pues se ve, como se hablaba, muchas veces se llevan a buen recaudo, pero estas personas pues no son procesadas judicialmente de la debida manera. Ahí entró en lo que le quiero tocar, en el tema legal. El ministro dijo que la policía y el Ministerio Público están haciendo su trabajo, pero el sistema está devolviendo a los delincuentes a la calle. Puso el ejemplo de un operativo, capturan a 38, 34 regresan a sus casas, casa por cárcel. ¿Qué es lo que está pasando con el sistema? Bueno, el sistema pues hay que verlo porque cada uno tiene pues una parte de la historia y nos ha tocado conversar como por el tema de las víctimas con diferentes partes integrales de esto, porque está el Ministerio Público quien tiene que hacer pues un trabajo de acusación y está también pues los jueces del sistema penal acusatorio que tienen que recabar todo y en base a eso pues tomar una medida. Entonces hay niveles de medida para tener que la máxima o la extrema es dejarlos pues encarcelados. Y hay otras más medidas cautelares de firma, etcétera, casa por cárcel para temas de menos peligrosidad. Entonces, si estamos hablando en esta mesa de que hay personas que están siendo enjuiciadas por un tema de crimen organizado, de bandas, que le den una casa por cárcel, no entiendo cuáles son los elementos. Entonces, ¿qué pasó allí? No hubieron los suficientes elementos para que ese juez pudiera poner en buen recaudo del sistema penitenciario. Usted pone la carga del lado del Ministerio Público, que no haya hecho su trabajo. Eso es lo que está diciendo. No hay pruebas suficientes, no sé. Es que ese es el tema. El juez tiene que valorar las pruebas. ¿Y cómo se obtienen las pruebas? ¿Y cómo se obtienen las pruebas? Entonces, yo creo que hay que traer también aquí a los jueces del sistema penal acusatorio para que nos digan qué está pasando. ¿Por qué no llegan al petitorio del Ministerio Público, digamos, en un tema de ingresarlos en el sistema penitenciario? Entonces, si hay suficientes pruebas, si se dio bien todo este tema de la investigación y la inteligencia y todo, y hay los suficientes elementos,
¿Por qué un juez no lo hace? Hay que tener el mapa completo. Vamos a Claro. comprometernos a ver si nos aceptan los jueces venir, porque al final necesitamos ese punto de vista adicional. Si no, don Danilo, nos queda la impresión que tenemos con respecto a los jueces de paz también, ¿no? Usted se va a portar bien, me voy a portar bien, váyase para su casa. Y no estamos para esas. Don Danilo. Exacto, tenemos una cadena que va desde la policía. De la policía viene el juez de paz, tienes el personero, tienes el Ministerio Público, los fiscales, tienes Exacto. los jueces, magistrados, termina el sistema penitenciario. Es toda la cadena la que hay que ver cómo se aceita. Pero para ver el vaso que decía Exacto. Chanán, está goteando y hay que ver Así de dónde es. está goteando para que tapemos ¿De esa dónde gotera. sale el flujo? Sí, señor. Así es. Yo le tengo una pregunta, doctora, y es el miedo social y el miedo personal, individual. ¿Qué tipo de afectación es? ¿Qué grado de daño hay desde el punto de vista humano y social cuando se siente miedo? Todo eso que usted acaba de decir, todo eso se afecta. Mire, nosotros hemos pasado por una pandemia y encima de eso nuestra sociedad está ahora mismo asustada por una peligrosidad callejera. Entonces, ¿cómo está la gente? Ya sabíamos que estaba mal por lo de la pandemia, ya sabíamos que estaban estresados, asustados, nerviosos, preocupados y todo eso genera trastornos mentales que vamos a ver y de hecho ya estamos viendo trastornos mentales. Ahora, unido a esta inseguridad, ¿qué es lo que vamos a ver en el futuro? La gente va a estar ansiosa, nerviosa, no va a atender sus labores educativas, sociales, el trabajo, a sus hijos. O sea, nosotros en 5 o menos de 5 años vamos a tener una sociedad que probablemente se vea enormemente afectada en todo lo que tenga que hacer. Entonces, no estamos atendiendo ni la prevención, que es lo más importante, la prevención desde el punto de vista educativo, social, Caja de Seguro Social, MINSA, etcétera. Nosotros nos hemos dedicado a pensar que era el COVID y ya, y ahora la situación se nos ha agravado. Y cuando pensamos en seguridad miramos a la policía y ya, por lo menos es la cara visible y es a quien se culpa. Por eso es importante que analicemos toda la cadena. Acá, ¿cree, señor Chanán, cree usted que hay debilidad del Estado en no poder enfrentar el problema de la reincidencia criminal? Porque cuando uno ve todo lo que se publica en los medios, cayó fulanito, el otro sutanito, pero es que sutanito no era el primerizo, tenía un prontuario. ¿Y cómo fue y a qué hora fue que este hombre se coleccionó 1, 2, 3, 4 homicidios? ¿Qué pasa con la reincidencia? Es que, mira, esto es un tema muy interesante y es un tema que tú también has trabajado mucho, Danilo, y lo hemos visto desde hace años. El tema de la integralidad. Lastimosamente, las cárceles son depósitos de seres humanos. Inclusive el tema de las víctimas, nos interesa mucho de que esa persona sea resocializada, porque si esa persona que trae problemas muchas veces son psicópatas, son personas que traen problemas psicológicos y son personas que hay que ver cómo la podemos reinsertar, si es que se puede reinsertar, porque en varios países, en los Estados Unidos, si una persona es dictaminada, con eso no sale más nunca, y punto, porque más es el daño que provoca en la sociedad que esa persona fuera. Entonces, las víctimas, ¿qué quieren? De que puedan ser resocializados. Y lo más importante en todo esto, para mí, es la conciencia de esa persona que ha delinquido. Porque esa persona tiene que saber que cometió un daño y le cometió un daño a la sociedad. Pero si esa persona no sale de estas cárceles con esto, es más, salen con rencores hacia las víctimas, hacia el órgano judicial, hacia los ministerios públicos. O sea, que cuando sale con mucho más rencor y va a volverlo a hacer. Entonces, aquí hay un tema, y que en eso está la ley 55, y hay mucha legislación de esto para el tema de la resocialización, pero lastimosamente no se da. Igual también el tema de la cantidad de menores que se encuentran allá afuera en niveles que ya son perfil para las bandas. El Estado tiene que activarse de manera integral, con el MIDES, con el Ministerio de Educación, etcétera, con programas que lo hay, que existen. Entonces, no solamente está el lado represivo, lastimosamente, muchas veces, pues, y todos los gobiernos pecan de lo mismo, de que cuando llegan estas personas es yo con yo y el tema de yo soy el único que sé. Pero hay que traer a profesionales, hay que traer personas de la sociedad civil para que puedan acotar en todos estos temas. Esto no lo resuelve solo el Ministerio Público o lo resuelve solo el Estado, esto lo resuelve la sociedad. ¿Por qué? Porque el maestro es el primero que está ahí, sabe que el muchacho no vino, sabe que el muchacho está peleando, sabe que el muchacho trajo una pistola, sabe de que el muchacho, pues, a sus maneras. Entonces hay que entrar rápidamente a auxiliar a esa persona, porque si no, ese niño de 6 años es el homicida a los 12. Ahora, ¿quién es el auxiliar para que esté atento a ese maestro que está en riesgo,
a ese familiar del policía que está en riesgo, al propio policía que convive en el barrio con la delincuencia, a ese ciudadano que no tiene a quién acudir porque si denuncia también convive con la propia delincuencia. De pronto me quedo como que estamos en indefensión. ¿Usted no tiene esa misma Por impresión? supuesto, es que si hay algo que tenemos que tomar en cuenta, Hugo, es que nosotros nunca hemos trabajado salud mental. O sea, la gente pasaba de largo el tema de salud mental. Y resulta que lo más importante que podemos tener nosotros como persona y como sociedad es estabilidad emocional. Y esa estabilidad emocional es intrínseca y es extrínseca. Saber por qué delinque esa persona. Exacto, lo que está afuera y lo que está dentro. Homicida. Claro. ¿Qué hay detrás de ese homicida? Porque muchas veces, cada vez que matan a alguien, es que están recreando un hecho en donde ellos mismos han sido victimizados. Precisamente. Ahora, estamos hablando del componente del comportamiento, pero yo me refiero a la vida diaria. A la vida diaria donde está, insisto, el policía en el barrio conviviendo con el delincuente, al que él tiene que atrapar y que puede que atrape, pero al día siguiente está en la calle nuevamente poniendo en riesgo al policía y a su familia. El maestro que tiene que estar con ese niño que ya viene de una familia y que representa un problema. Es muy sencillo. ¿Quién o quiénes tienen que tomar este tema? En los países que esto ha funcionado y en donde la delincuencia ha disminuido, porque tenemos que ser claros, la delincuencia nunca va a estar en cero. Eso se puede trabajar, se puede disminuir. Pero ¿qué pasa? En los países que ha funcionado es porque se han abierto, para crear las mesas y los comités permanentes. Mira, aquí estuvimos trabajando en una política criminológica. Yo vengo trabajando con eso de hace más de 15 años que me ha tocado. Gobierno tras gobierno y no pasa nada. Dice que noviembre viene ya. Fue en noviembre que nos dieron, ¿no? Educación. El problema es de que nosotros tenemos que tener un plan de ruta. Educación. Una hoja de ruta. No queremos ni regresar a la escuela. Bueno, algunos no quieren ir a trabajar a la escuela. La disfunción educativa es la gran 40 años de atraso. Panamá tiene 40 años de atraso educativo. Llevaba ese ritmo, pero creo que se ha puesto peor con Pero ¿por qué no creamos 2 años? Niveles, establecidos que vayan de gobierno en gobierno, en donde todos estos actores estemos en la misma mesa? Claro. Entonces, cuando se dan los problemas y se dan los puntos rojos, entonces que nos llaman para sentarnos. ¿Y estamos en un momento de eso, es la pregunta, o ustedes sienten confianza, como dijo el ministro? Tengan confianza. Yo siento que lo que podemos hacer es aprovechar la oportunidad de la crisis, que es lo que podemos hacer. Es lo único que pienso, pero confianza no siento así tan... El día que pierda la confianza, entonces hasta aquí llegamos. Y siempre vamos a estar dispuestos a sentarnos nuevamente, porque lastimosamente ya no es por uno. Uno tiene hijos, uno tiene nietos. Entonces, al final de cuentas, ¿qué país le queremos dejar a esta gente? A estas personas que allí vienen, a estos panameños nuevos? Y esto también tiene que ver, porque esto se ve que en prepandemia y en pospandemia, todo esto es estudiable, los observatorios criminales, todo eso están. Entonces, es como lo estás articulando, pero solo no lo puedes hacer. Yo camino en fe, así que tengo esperanza y tengo seguridad y tengo confianza. Se lo digo en lo personal. Porque, oiga, hay un detalle. Los delincuentes leen el miedo. Lo leen. Así que usted no puede andar con miedo por donde vaya. Bueno, Diosito todavía sigue siendo panameño, así que yo creo que Dios sigue siendo Dios. Esa es la verdad. Gracias a los dos por haber estado acá. No puede dar las estadísticas. ¿Qué estadística tiene? Rapidito, pues. Sí. Bueno, aquí tenemos de la Procuraduría Nacional en el tema de víctimas en comparación del 2020 al 2021. Mira, en Bocas del Toro se incrementó los homicidios en 133%, en Chiriquí 33%, en Colón 19%, en la comarca en Verá 100%, en Darién 100%. Yo preocupado por Colón y resulta que Chiriquí está peor en este momento, mi tierra. Pero son estadísticas del mismo Ministerio Público que ustedes pueden ver. Ahora, recuerden que la pandemia hizo del 2020 un año totalmente atípico. Es inusual, totalmente cierto. Vamos a la pausa, tenemos que hablar de otro tema. Las reformas electorales sigue siendo un vestido a la medida de los diputados de la partidocracia. De eso conversamos en segundos nada más aquí en Debate Abierto para concluir. Vamos a hablar de las reformas, la contrarreforma, como decíamos en el programa anterior, ¿no? Del Código Electoral, perdón. Está Guillermo Márquez Amado con nosotros y también Edgar Sacrison. Usted es el director legal. Director legal de la Asamblea Nacional, director nacional de la Asamblea. Bien. ¿Qué salió de esta mesa técnica? Desde su punto de vista, señor Márquez Amado, ¿sigue siendo las reformas electorales un vestido a la medida de la partidocracia, de los diputados, qué sé yo?
o Mire, ha salido algo bueno? Yo para comenzar tendría que decir que la mesa no debió llamarse así. Esa es una mesa técnica donde no estamos todos los ciudadanos técnicamente representados. Están los partidos políticos, están las personas que la Asamblea ha querido que estén, pero la sociedad civil, por ejemplo, que tiene tanto o más que la población inscrita en partidos políticos, no está presente. Está el Tribunal Electoral, que también es parte del tema que se está discutiendo. Y naturalmente que están los principales interesados, que son los diputados, cuya elección o reelección más bien dependerá de lo que salga de estas reformas. Vamos con ese primer argumento. Técnicamente no debió de ser una mesa técnica porque estábamos incluidos la mayoría de los panameños. Usted estuvo allí. Yo estuve ahí. Y primeramente quiero decir que sí es una mesa técnica porque inicialmente debemos recordar que el proyecto de reforma sale de la Comisión de Reformas que plantea el Tribunal Electoral y que existe en el Código. Esa es una comisión coadyuvante del Tribunal Electoral. Ellos le presentan un informe al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral entonces presenta el proyecto de propuestas. Desde el momento que presenta ese proyecto de propuesta a la Asamblea Nacional, la Asamblea entra a conocer el y la comisión correspondiente, en este caso la Comisión de Gobierno, entra a hacer una evaluación artículo por artículo de las propuestas que trajo el Tribunal Electoral. En ese momento comenzamos a someter una serie de discusiones que por mandato constitucional le corresponde a la Asamblea. La Constitución es clara y establece cómo se da la formación de un proyecto de ley y cómo llega a la ley, ¿verdad? Entonces, esa situación trae la evaluación completa. En ese momento se da unos desacuerdos por parte del Tribunal Electoral en algunas propuestas y se levantan de la mesa. Cuando se levantan de la mesa, pues el presidente de la Asamblea, conjuntamente con el presidente de la República, intentan hacer una mediación, evidentemente porque la propuesta es del Tribunal Electoral, no es de la Asamblea. La Asamblea no entró a reformar el código. La propuesta llegó del Tribunal Electoral. Por lo tanto, ellos, como parte interesada principal de su propuesta, debían estar en la mesa. Hay una pieza que, no sé, a mí me parece que es importantísima en ese rompecabezas que usted nos acaba de armar, y es que hubo protestas. Es decir, si bien es cierto, la Asamblea le corresponde por Constitución elaborar las leyes, y hay una propuesta del Tribunal Electoral que salió del escenario, el poder que emana del pueblo dijo, oye, no me gusta lo que está haciendo la Asamblea. Pero tengo que terminar primero con el tema de la mesa técnica. Sí. Los magistrados llamaron conjuntamente a una mesa técnica donde sus expertos, sus técnicos, que revisaron el proyecto de ley, que además descubrieron que tenían algunas debilidades, por decirlo así, y tenían algunos vicios de inconstitucionalidad también, tenían que hacer un reajuste y lo justificaron también por el tema de la pandemia. Obviamente la comisión sesionó de manera virtual algunas veces y por los tiempos... La de reforma, no la técnica. De reforma. Sí. Ellos aceptaron que para poder cumplir con los tiempos presentaron un proyecto de ley, ¿verdad?, de reforma donde no había sido debidamente analizado por sus técnicos del Tribunal Electoral. Lo que significa que debíamos entonces hacer una revisión completamente. Y más que protesta, lo que ellos hicieron fue observaciones de desacuerdos. Hubo una protesta, cuando me refiero a que el soberano habló, es que hubo una protesta en medio de todo esto. Sí, actuó el presidente, hubo la mediación, se nombra la mesa técnica, pero ¿podemos sustraer la importancia de las protestas que hubo o no? ¿Qué piensa usted? Mire, ¿Sin la protesta se habría dado todo esto o no? ¿Qué piensa? No estoy seguro de que se hubiera dado, porque esa mesa, impropiamente en mi opinión denominada mesa técnica, no consulta los intereses de la ciudadanía que no hace parte de partidos políticos y que no está involucrada en la organización de los procesos Comisión de Reformas electorales. Electorales estaban, es lo que acaba de decir. No, en la Comisión de Reformas Electorales sí, pero no en la Asamblea, a despecho de que la Constitución le ordena a los diputados, está en el artículo 150, representar a sus comunidades, pero actuar en interés de la nación. No, eso significa precisamente que el interés es de actuar por la nación, no por los partidos políticos, no por su reelección, no por sus grupos o equipos involucrados en política. Y los diputados estaban actuando en ese interés. Y los diputados no estaban actuando en ese interés y no han actuado en esa técnica, en esa mesa que han impropiamente denominado técnica, en ese interés. Esa mesa se debería llamar ¿qué hay para mí? Porque eso es lo que se está haciendo en esa mesa, maquillando lo que llegó a la Asamblea Nacional
para que salga algo que se diga que fue consultado técnicamente, entre comillas, pero que en realidad lo que busca es eso otro que yo acabo de decir. En esa mesa técnica se está maquillando y debe llamarse la mesa que hay para mí. Esa es la opinión del ex magistrado. Sin embargo, yo debo resaltar de que todo esto es producto de una evolución del Código Electoral. Y dentro de esa evolución, el magistrado también tuvo una participación muy activa. Para bien o para mal, con los errores y con los aciertos, él fue parte de esa evolución. Entonces, tampoco podemos presentarnos aquí y empezar a repartir culpa. La culpa nace también precisamente del proceso. Lo que sí es cierto es que cada institución o cada comisión, en este caso la Comisión de Reforma, tiene su rol. Ellos preparan un documento borrador que es evaluado por el Tribunal Electoral y el cual es esa historia y esa línea pero de no es tiempo historia, ya la tenemos claro. Está claro. Entonces, sí, esa línea, no se preocupe. Cuando terminamos ahí, ese documento pasa a ser parte de... Pero ahora, lo que me llama la atención, don Danilo, para darle la palabra es lo siguiente, que cuando la comisión termina, dice el Tribunal Electoral, tenemos un 75% ya de acuerdo, de consenso, pero los diputados dicen, no, tenemos solo un 80%, o sea, hemos logrado más que lo que dice el tribunal. O sea, ni siquiera se pusieron de acuerdo en esa línea de comunicación. ¿Qué es lo que pasó ahí, usted que estuvo en la mesa? ¿Hubo o no consenso? Sí hubo consenso. ¿De 80 o 75%? Entre 75 y 80. Me gusta esa salida. Sí, es que no es salomónica. Lo que pasa es que cuando le preguntan al magistrado así rápidamente, él tiene que consultar con su equipo técnico para que haga la matemática para saber qué porcentaje. Lo importante aquí, es que no hemos podido sentar y hemos podido llegar a los acuerdos de redacción. Más que todo, había muchos inconsistencias en la redacción y buscamos la forma de redactar las cosas para que se dieran. Ahora, yo debo responsabilizar un poco también en algunos casos, y debo señalarlo, y lo he señalado y lo continuaré señalando, que el Tribunal Electoral no ha hecho la docencia apropiada para que se conozcan las reformas. ¿Y la Asamblea sí? La Asamblea lo está haciendo. Y precisamente estoy aquí por eso en el día de hoy. Ahora, yo voy a hacer una valoración política, ¿no? Tanto para el señor exdirector como para el señor exmagistrado. Yo soy director, no ex. Perdón, señor exmagistrado, señor director. Señor director. Sí, A veces los ex se imponen. Pasa. Bien. Y voy a basarme en esa palabra. Esto es una evolución. Pero ¿por qué si es una evolución hubo una involución? ¿Por qué regresar a cosas que ya estaban superadas? ¿Qué justifica el regreso a cosas que ya estaban digeridas y superadas? Y dos, si se regresa en el tiempo, cuando se logra avanzar, entonces se verá como un gran avance llegar a donde estábamos. Entonces es un efecto de marea que en realidad lo único que garantiza es no progreso. Quiero saber su reacción ante este breve análisis. Pues yo voy a poner un ejemplo bien simple. Si usted va para Chitré y se pasó la entrada de Ibiza de para Chitré, y cuando va por el cruce de Ocú se da cuenta que se la pasó, ¿qué tiene que hacer? Regresa para tomar el camino correcto, porque se equivocó y se fue por el camino que no era correcto. ¿Aquí la Asamblea se equivocó? No estoy hablando de la Asamblea, estoy hablando en los temas que usted está señalando de que se tuvo que regresar a hacer una cosa. En el tema de la Asamblea, es que no se ha equivocado porque esto no ha terminado. Este es un proceso todavía. Ni siquiera hemos terminado el primer debate. El documento todavía puede sufrir muchas modificaciones con los aportes que haga tanto la sociedad civil, que tiene derecho a participar, el Tribunal Electoral, que sigue participando en la mesa técnica, y obviamente los aportes que den también los diputados que representan a la sociedad, y así es el sistema democrático. Lo que ha salido de la Asamblea, de esa mesa técnica que está en la Asamblea en primer debate, donde sigue el fuero electoral, donde está el tema de la paridad de género, que no tiene muy contentas a las damas, que ya lo han dicho, las damas políticas. Esto implica que sigue el tema del financiamiento público también, que se mantiene también quieto ahí, el 96.5% para los partidos, 3.5% para los independientes. ¿Esto implica que seguimos con un vestido a la medida de los diputados y la partidocracia, o que hemos avanzado en algo? Mire, desde hace mucho tiempo, y ya que el licenciado Sackerson se refirió a eso... Muy breve, que estamos contra el tiempo. Como a mí participando en esto, yo fui de los iniciadores de la idea de que hubiera una consulta con la sociedad civil, porque a ella atañen y ella sufre los resultados y los efectos de lo que se apruebe en eso.
Pero aquí no se está consultando. Y ahora que se dice que hay entre un 80 y un 75% de progreso en esa mesa técnica, sin la presencia de la sociedad civil, que es la mitad de la población del país, tendríamos que llegar obviamente a que hay un 45 o un 40% de es la matemática que saca. Ahora, yo le preguntaba si el blindaje, etcétera, sigue siendo la medida de los partidos, sigue siendo y peor. Sigue siendo y peor. Porque ahora hay conciencia de que ellos han podido imponerse sobre la sociedad civil, sobre los magistrados del Tribunal Electoral que han dicho que este es un proceso regresivo y que han terminado imponiendo su voluntad. ¿Qué dice usted? 15 segundos. Que no es cierto. Precisamente el foro electoral penal, que es al que se refiere, se acortaron los tiempos. Lo que pasa es que no se ha difundido, y por eso digo la docencia del tribunal. Sí se han hecho ajustes, sí hemos avanzado, sí estamos mejorando en la proyección, pero necesitamos que el Tribunal Electoral haga su parte también. Dejemos las cosas hasta ahí. Gracias por haber estado esta mañana en Debate Abierto. Don Danilo, nos vamos. Gracias por acompañarnos. A ustedes por la sintonía. El próximo domingo, primero Dios, juntos otra vez. Usted sabe, este programa sigue accesible en YouTube. Esta tarde a las 3 lo puede ver en Eco TV. Así que pendientes. Sigamos regalándonos un feliz fin de semana. El mejor de nuestra vida. ¿Le parece? Bendiciones. Sí, la red.